entonces llegó a un punto en el cual pues definitivamente ya tuvo que venir la operación de algún espíritu inmundo y algún demonio o varios, y entonces la llevaron hacia ese fin tan trágico y terrible, hermano. Y entonces lo pone a uno a pensar, porque imagínese qué tan fuertes son los ataques que el diablo lanza en contra de cada uno de nosotros. Qué tan fuerte es el ataque que viene. Entonces nosotros, hermano, tenemos que estar firmes. Creo yo que es el último tiempo, y tenemos, hermano, que sacar fuerzas de flaqueza para no desfallecer, para no dejarnos confundir por el enemigo, para no dejarnos lastimar por los dardos que el diablo lanza, para no caer heridos en esta batalla. Esta es una batalla, así es, hermano. El enemigo tiene una batalla encarnizada en contra de cada uno de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecernos en Dios y no dar lugar al diablo. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? No deis lugar al diablo. Entonces tenemos que ir cerrando las puertas, los accesos en donde el enemigo se puede meter, para que nosotros no seamos confundidos. Porque cae el grande y cae el pequeño, exentos de eso. Entonces mantengámonos alertas, porque ya nos queda poco tiempo. Ya nos queda poco trecho. Ya este es el último jalón. Y como alguien dijo hace muchos años, y me gustó mucho la frase que él dijo: tanto nadar para ahogarse en la orilla, dijo él. ¿Verdad? Y me llamó la atención, porque a veces así es, ¿verdad? Y de tanto nadar, y ya no llego, aquí me muero, y se muere, y ahí estaba el muelle. Ahí cerquita estaba la salida. Entonces esforcémonos, porque le va a llegar el fin al diablo, hermano. El diablo se va a terminar para alegría nuestra. Apocalipsis, y de toda la creación, ¿verdad? Apocalipsis 16:19 dice: la gran ciudad quedó dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, imagínense, hermano, la gran Babilonia le llama aquí el escritor, fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Entonces, la misma copa que Babilonia ha estado preparando para darle de beber a otros, y le está dando de beber a otros, se la van a dar a beber a ella. Se la van a dar a beber, y ahí va a ver cómo se la dan, hermano. Qué trago más amargo el que va a sufrir este personaje. Entonces la copa, por eso le puse ahí, la copa para Babilonia se está preparando. Es experta en hacer hechizos, en hacer brebajes, en hacer preparaciones para poder envenenar a aquellos a los que aman a Dios, principalmente. Aquellos que quieren consagrarse para Dios, les da de beber de ese vino, pero un día a ella le va a tocar beber de ese vino amargo, de esa copa horrorosa. Por eso es que cuando el Señor estaba en la cruz, hermano, trataron de darle a beber algo que a él no le parecía. Le dieron vinagre, y entonces él lo escupió. Pero eso representa, hermano, de que al cuerpo de Cristo le han estado tratando de dar ese vino amargo de Babilonia, esa copa que Babilonia preparó. Pero esa copa no es para nosotros. Esa copa no es para usted, hermano. Esa copa es para aquellos que van hacia la perdición, y principalmente para los seguidores babilónicos. Muy bien. Mira el principio de la caída, cómo fue que se anunció esto. En Apocalipsis capítulo 14, verso 8 dice: y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó
cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber, oiga esto, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces, en Apocalipsis capítulo 14 es la primera vez que se anuncia la caída de Babilonia. Es como que le estuvieran profetizando a Babilonia. Es como que le estuvieran diciendo: Babilonia, tú ya estás caída. El diablo, hermano, ya está vencido. El diablo ya está derrotado. El Señor lo venció en la cruz del Calvario y descendió a las partes más profundas de la tierra para agarrar el poder, para quitarle el poder de la muerte al que tenía cerradas las puertas de la muerte. Le arrebató el poder al diablo. El diablo fue derrotado en su mismo territorio. En el territorio en donde creía él que iba a ser el ganador, el Señor le dijo: bueno, yo voy a pelear a donde tú me digas. Y el diablo le dijo: vamos a los infiernos, ahí te venzo, ahí te miro, le dijo el Señor. Y llegó y lo derrotó, hermano, lo venció. Entonces, él ahora, y alguien dirá: hermano, pero si el diablo está vencido, entonces ¿por qué tanto molesta, hombre? ¿Qué tanto fastidiar del diablo por aquí, el diablo por allá? El diablo me tentó, el diablo me puso zancadilla, el diablo me miró, el diablo me dio un cachazo. Es porque le queda, hermano, todavía un tiempo en el cual él tiene que trabajar. Y tiene que hacer un trabajo que solamente él puede hacer. Es como Judas. Por eso el Señor le dijo a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Era un trabajo que él tenía que hacer. Entonces el diablo tiene un trabajo todavía que hacer, pero no lo tiene que hacer con nosotros. Lo tiene que hacer con aquellos que ya dijeron que no. Aquellos que están perdidos, esa es otra historia. Pero aquí se profetiza también la caída de Babilonia. Y entonces ya en el capítulo número 17, vea que dice: y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, mire cómo presentan aquí en Apocalipsis capítulo 17 a esta mujer. La presentan montada, cabalgando sobre una bestia. Y ahorita vamos a analizar un poquito acerca de cuáles son las características de esta mujer, cuáles son las funciones que todavía tiene que cumplir y cómo va a ser derribada. De dónde viene la historia de Babilonia y en dónde termina todo esto. Porque aquí en Apocalipsis es que ella se termina completamente de morir. Estos pelearán, dice, contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Ok, entonces esto ya lo vimos y de repente podemos hacer algo acá, porque cuando se presenta el Señor con los llamados, los escogidos y los fieles, llamados, escogidos y fieles, este es el ejército que el Señor preparó. Este es el ejército que el Señor preparó para un momento específico, para vencer. ¿A quiénes van a vencer? Van a vencer a la bestia. Aquí lo tengo. Van a vencer a la bestia, al diablo, porque recuérdense que el diablo le traslada todo su poder a la bestia, y al falso profeta. Esa es una batalla impresionante que se lleva a cabo ya cuando la iglesia no está sobre la tierra. Entonces, esta batalla es
en el momento en el que se dan cita en un lugar que se llama el Valle de Megiddo. El valle, en otros lugares no le llaman valle, sino le llaman el monte de Megiddo. Pero a causa de la situación geográfica, vamos a ponerle Valle de Megiddo, aunque en realidad es una colina, ¿verdad? Pero ellos se reúnen en el Valle de Megiddo en una batalla que es llamada el Armagedón. Armagedón, lugar de Megiddo, aquí. Entonces ellos se presentan a esa batalla y aquí son derrotados. Recuérdense que nosotros venimos, por eso es que le hice una línea acá, porque nosotros venimos de una decepción que sufrió Israel. Y esto fue lo último que dibujamos en el panorama escatológico. Y Israel sufre una decepción acá. Y entonces es cuando ellos ven la manifestación del anticristo, al que a ellos habían recibido. Ahora ven que efectivamente él no es. Y entonces lo que sucede es que se cumple la palabra cuando Jerusalén es rodeada por ejércitos. Todos los países le voltean la espalda a Israel. Jerusalén se ve rodeada por ejércitos. Y entonces estos ejércitos son llevados hacia el lugar de Megiddo, son llevados en Armagedón y ahí van a ser destruidos. Esta es la primera destrucción que se hace en contra de los ejércitos enemigos de Dios, que son comandados por el diablo, por la bestia y por el falso profeta. Ellos son enviados hacia ahí. Por eso es que dice que de la boca del dragón, de la bestia, del falso profeta, salen espíritus en forma de rana. Dice, para convocar a todos los reyes a la batalla. Y entonces estos de alguna manera ya han tomado el poder. Estos ya están prácticamente sentados sobre la autoridad terrenal. Están comandando estos ejércitos. Y entonces viene el Señor con sus escogidos y con sus fieles para pelear y para destruirlos. Esta no es la batalla final. La batalla final se da después de otro periodo. Esto lo vamos a ver más adelante porque está en el capítulo 18, 19, en donde se da un periodo de paz, que son 1000 años. De paz porque ya no está ni este, y el diablo está encadenado. Está encadenado. Entonces, esto no quiero entrar a eso. Solo lo que le quería decir es que al final de estos 1000 años, entonces ya se da una batalla en donde se convoca a Gog y a Magog. Que ya esta es una batalla de tipo universal, donde todos los enemigos, porque esta es una batalla a nivel terrenal, esta es una batalla a nivel universal. Aquí a nivel universal todos los enemigos son convocados. Y entonces es donde se limpia cielos y tierra. Aquí lo que se está haciendo es que se está destruyendo a los moradores de la tierra, los ejércitos enemigos que se han levantado, que se cuentan con millones, y que dice que en el valle en donde son convocados, dice que dejan una mortandad impresionante, que la sangre de los muertos llega hasta donde llega el freno de los caballos. O sea que hay una mortandad de miles, o si no es que de millones de personas en esta tremenda batalla. Ahora, Israel viene de una decepción en donde el Señor les dice que cuando vean que los ejércitos están rodeando a Jerusalén, entonces que huyan a los montes. Esto sucede acá. Y esto pasa en medio de la tribulación. Es decir,
rodeados de la tribulación, no digamos en medio precisamente, porque si no serían 3 años y medio, sino que pasa dentro de la tribulación todo esto, porque aquí todavía hay un remanente. Dios siempre deja un remanente, y este remanente va a permanecer hasta que el último salvo entre en el arca, hasta que el último salvo entre y que el último salvo pueda reconocer. En este caso, los llamados acá son Israel y son aquellos que entraron salvos y que se quedaron en condición de impíos. Entonces, aquí está. Ya habíamos visto que la iglesia se va como por esta etapa, se va más o menos la iglesia, ¿verdad? La iglesia arrebatada. Sale la iglesia de acá y entonces se dan el periodo pretribulacionario, ya empieza el periodo tribulacionario y entonces se da todo esto que ya habíamos platicado. De eso no vamos a hacer memoria de esto porque sería interminable, pero y esto por eso es importante, digamos, llevar la secuencia, porque si lo empezamos a agarrar desde aquí es un poquito difícil entender todo lo que pasó antes, ¿verdad? ¿Por qué se arrebató la iglesia? ¿Quiénes fueron los arrebatados? Apocalipsis capítulo 12, la mujer que dio a luz, dio 2 simientes, y todo eso. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es los que están en la tribulación, que es el desierto de Apocalipsis 12, y los de Israel, en donde dice la Biblia que todo Israel será salvo, pero Romanos capítulo 9 dice que son los que son de fe. Entonces ahí están. Ok. Dice luego en el capítulo 17, verso 16, los 10 cuernos que viste. Entonces, mire pues, aquí todos están peleando, pero estos reyes que quedan acá, comandados por la bestia, hacen algo. Y dice aquí, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok, entonces estos van a pelear acá y estos van a salir derrotados. Y entonces al momento de salir derrotados, lo que van a hacer es que se van a rebelar. Estos y todos los reyes que vienen acá se rebelan. Vamos a hacer una flechita así. Se rebelan. ¿En contra de quién? En contra de la que los dio a luz. Por eso es que le llaman la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Entonces, estos se rebelan. Después de que ella les dio toda la autoridad y todo el poder. ¿Quién es ella? Babilonia. De ella estamos hablando. Babilonia. Aleluya. Mire, y si usted se da cuenta, hermano, esto es lo que nosotros entendemos, y ya lo habíamos platicado un poquito, acerca de la Trinidad. Porque estos forman una trilogía perversa, estos que están aquí. Una trilogía que es la antítesis de la Trinidad divina.
de la Trinidad divina. Entonces, la antítesis es la Trinidad. Entonces, de aquí nosotros podemos entender lo que dice el Salmo 91. Que ahora, de acuerdo a lo que hemos estudiado, entendemos que el Salmo 91 fue escrito por Moisés. Y entonces podemos entender, hermano, la profundidad del Salmo 91, en donde en la Trinidad el escritor pone el Altísimo, pone a Jehová el Padre, pone al Elohim el Hijo y pone al Shaddai, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros venimos a ver el remedio de eso, es decir, la copia de eso, entonces nosotros entendemos que estos tienen una función en contraposición a la divinidad, porque estas son potestades de alto rango, de muy alto rango, que fueron constituidas por una autoridad superior. No sé si usted logra percibir eso ahí, pero dice aquí, oiga pues, oiga. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. ¿Por qué? Porque la bestia, y esto era lo que yo le había explicado la otra vez, hermano. La bestia, una de las cosas, ese no es el tren aquel, sino que esta es la que tiene, la bestia es la que tiene todo el poder que le trasladó el dragón, y que el falso profeta se rinde ante la bestia. Entonces, al final de cuentas, esta viene a ser la cabeza de estos. ¿Sí? Y por eso es que hay una, y ahorita me estoy tratando de acordar en dónde está, porque en el libro de los jueces, se menciona de un hombre que se llamaba Micaía, creo yo. Y que se consiguió un levita. Y entonces Micaía dijo, ahora estoy completo porque tengo a un levita por sacerdote. Entonces él le dio la autoridad al levita para que estuviera como cabeza de él, pero después él lo llamaba hijo. Entonces esa es, hermano, esa es una actitud y una situación diabólica. Por eso es que aún dentro de las congregaciones, hermano, Dios constituye a los ministros. No es el pueblo el que los constituye. Dios constituye a los ministros. Se oponga a quien se oponga, Dios lo puso, Dios lo va a sostener, Dios lo constituyó y Dios lo reconoce. Dios no va a reconocer a otro. Entonces viene y el asunto con Micaía, creo que se llamaba el hombre. Jueces 17:13. Leámoslo, hermanos. Micaía le dijo, el verso 9. ¿De dónde vienes? Y él le respondió, soy un levita de Belén de Judá y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí. Yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido, la comida. Y el levita consintió. Y entonces dice, y consintió el levita en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Entonces lo que le estaba diciendo es, tú vas a ser mi padre, pero yo te voy a tratar como mi hijo.
Qué confusión, ¿verdad? Mire, pues se lo voy a poner en otro lenguaje. Pastor, usted va a ser mi autoridad, pero va a hacer lo que yo le diga. Ahora sí lo entendimos, ¿verdad? Entonces tengo a un levita, y esa es precisamente una delegación diabólica. Eso es lo que el diablo hace, hermano, de un remedio, ¿verdad? De lo que el Señor hace, porque el Señor, recuérdense que el Padre le dio toda la autoridad al Hijo. Pero obviamente el Hijo no hace nada si el Padre no lo aprueba. Pero aquí lo que hace la bestia es que a él ¿qué le importa? A él se rebela en contra de la madre, Babilonia. Entonces se da cuenta, aquí hay una autoridad paternal. En lo divino hay una autoridad paternal. Mire, aunque los feministas pataleen, lloren, griten, se quejen y aúllen, pero Dios es Padre. Dios es Padre. Obviamente, hermano, puede hacer algunas funciones como las hace una madre, que nos cuida, que nos vigila, está sobre nosotros, nos cubre, nos abriga, etcétera, lo que usted quiera. Pero Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, entonces tiene una autoridad paternal. Y entonces, muy por el contrario de una autoridad paternal, del otro lado, en el lado de las tinieblas, hay una autoridad, pero no es una autoridad paternal, sino que es un matriarcado. Por eso el matriarcado, hermano, hay que eliminarlo mire, de las iglesias y de nuestra casa. Pero tampoco hay que ir en pos del machismo, porque eso es un equilibrio también, ¿verdad? Ahí las hermanas dicen, no, pastor, ahí sí, de momento, ¿verdad? Pero, hermano, hay que digamos, esa es una batalla también, ¿verdad? El luchar contra el matriarcado es complicado, porque la mujer tiene que ceder su autoridad y el hombre tiene que aprender a tomarla. Porque si el hombre no agarra la autoridad, entonces se queda en el aire y la agarra otro. Entonces por eso es que debe ser enseñado, hermano, debe ser enseñado por medio de la palabra del Señor cómo tomar la autoridad y hasta dónde llega la autoridad. Puede haber un abuso de autoridad como lo hacía Saúl, ¿verdad? Puede haber un abuso de autoridad, puede haber también un buen uso de la autoridad, y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Ok, entonces vea esto. Este personaje se revela con toda la fuerza en contra de esta mujer. Y entonces ahí es donde viene la caída de Babilonia. Ya se le había anunciado en el capítulo 14. Ahora aquí se le cumple. Aquí se lo dan. Aquí le dan una muestra de su propia medicina. Dice que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan, y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces ya no reina más ella, ahí la dejan sola, ahí van a odiar a la ramera, la van a dejar desolada, la van a dejar desnuda, y entonces cuando está en esa condición vienen y se comen sus carnes. Y la terminan de quemar en el fuego a esta. Los mismos. ¿Y saben quiénes son los que se la comen? Los perros. Como Jezabel. Y aquí está la historia de Jezabel. 100 puntos. Mire, entonces volvieron y se lo hicieron saber a Jehú, y él dijo: esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías el Tisbita, diciendo: en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol, dice aquí. Terrible, ¿verdad?
sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir, esta es Jezabel. Es decir, destruyen a la mamá de Jezabel, la destruyen. Así como destruyeron a la hija, así la destruyen a ella también. Porque esta le ha estado dando de beber a todas aquellas mujeres que han ido marcando etapas dentro de la historia de Israel y dentro de la historia de la humanidad. Han ido marcando etapas de maldición para la humanidad y para Israel y para la iglesia también. Entonces le dan de beber de la misma copa. Y ahí está Jezabel, que se la comen los perros, hermano. Por eso es que el Señor dice en el Salmo 22, dice, perros me rodearon, dice. Se querían comer las carnes del Señor, pero no pudieron. No pudieron, hermano. Por eso el Señor dice en Filipenses, cuidaos de los perros, dice. Pero no está hablando de los pitbull. Vean que también hay que cuidarse de ellos, pero está hablando, hermano, dice, cuidado de los perros y de los malos obreros. Entonces está hablando de unos personajes que son considerados perros. Y aquí tendríamos que entrar a ver otro tema. ¿Quiénes son estos perros? Los perros son los que andan siempre, mire las características de los perros, hermano. Los perros que ladran no muerden, dicen, ¿verdad? Pero estos perros usan mucho su boca. Estos perros merodean por donde está la basura. Les gustan las cosas sucias. Es que uno piensa en los perros, los domésticos y todo eso, ¿verdad? Pero la naturaleza, hermano, la naturaleza de perro, a lo que lo comparan. Y fíjese que hay un verso aquí en Isaías, si usted lo puede buscar, Isaías 56, no se lo voy a poner ahí, porque dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos son perros mudos que no pueden ladrar. Son somnolientos, echados y aman el dormir. Entonces, estos perros, hermano, habla de un tipo de personaje que están dentro del pueblo de Dios, pero que desprecian las cosas de Dios. Desprecian las cosas de Dios. Y a estos perros es a los que el Señor se refirió cuando le dijo, no les tiren las perlas. No les den las perlas a los perros ni a los cerdos. Porque no sea que se vuelvan y os despedacen, dice. Entonces, hermano, qué cosa más tremenda es cuando estos que han sido alimentados por Babilonia, por Jezabel, se voltean en contra de ella y empieza la destrucción. Para nosotros empieza la gloria, hermano, porque se despeja todo el ambiente, todo el cielo, todo. Pero para esta mujer empieza la hecatombe y la pérdida. Ok, sigamos acá. Apocalipsis 18:2. ¿Se acuerda que el otro verso estaba en el 14, ahora está en el 18? Clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Mire, hermano, lo que esta mujer tenía antes era el gobierno sobre potestades, sobre autoridades, sobre dominios. Ahora la redujeron de tal manera que la convirtieron únicamente en la habitación de aquellos soldados de bajo rango, de los de más baja categoría.
en donde hay espíritus inmundos, en donde hay aves aborrecibles, en donde todos están peleando en contra de todos, en donde van a caer los espíritus de aquellos inconversos que no lograron alcanzar la purificación de su espíritu ni la liberación de su espíritu, y que se quedan en condición de espíritus inmundos y los meten a Babilonia mientras llega su destrucción, porque al final de cuentas pues Babilonia también va a ser destruida, y eso es lo que estamos viendo acá. Pero para mientras los almacenan ahí en Babilonia, como que, ¿sabe cómo que es, hermano? Después de haber sido un lugar esplendoroso con oro, porque eso es lo que le gustaba a Babilonia, ¿verdad? O lo que le gusta actualmente. Pues yo hablo en pasado porque ya lo veo ahí. Pero lo que le gustaba a Babilonia era el oro, eran las piedras preciosas, lo lujoso, lo grandioso, lo majestuoso, lo ostentoso. Y ahora se ha convertido en un chiquero, en un basurero, en un estercolero. A eso se cayó, en eso se convirtió. ¿Por qué? Porque ese es el mismo pago que ella le dio a muchos lugares que habían sido santificados por Dios. Esa es la copa que ella le dio a beber a muchos. Dicen, hermano, que en los países en donde empezó a crecer mucho el evangelio, Alemania, Holanda, Países Bajos, las iglesias, que antes eran unas iglesias que empezaron ahí el avivamiento, muchas de esas las han tenido que ir cerrando y las han tenido que convertir en museos, las han tenido que convertir en casas, en mansiones, las han tenido que vender, las han tenido que destruir, y muchas de ellas han caído en una condición de convertirse en bares. Terrible, terrible, hermano. Y aquí en Estados Unidos, yo no sé si usted ha leído las estadísticas, pero dice que son en el mes son miles de iglesias cristianas que cierran sus puertas, se destruyen. Entonces la operación babilónica está en este tiempo, dándoles de la copa, dándoles de la copa de la división, dándoles de la copa de la rebelión, dándoles de la copa del odio, dándoles a beber de esa copa de maldición. Y a eso la confinan a ella al final, a que llegue a convertirse en un estercolero en donde van a dejar a los demonios, donde van a tirar a los espíritus inmundos, donde ya a los espíritus que ya nadie quiere, hermano. Ahí los van a tirar, ahí los van a aventar. Esa es la desgracia de Babilonia. Hasta ese punto llegó. Aleluya, qué cosa más terrible, ¿verdad? La que era comandanta. Mire hasta dónde llegó, hermano. Terrible. Por eso le digo, aguántese un poquito más, hermano, porque a nosotros nos van a dar una gloria tremenda, hombre. A nosotros nos van a dar una gloria tremenda, la que no quisieron otros, nosotros sí la queremos. Así que no retroceda, no se eche para atrás, falta poco. Aguántese. Bueno, Apocalipsis 18:8, yo le puse ahí la soledad de Babilonia. Por eso dice, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso, y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio, mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento, y diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora ha llegado tu juicio. El juicio es para todos, hermano.
El juicio es para todos. Nadie se escapa del juicio, del día del juicio. Nadie se escapa. Por eso es que a nosotros ya nos juzgaron en Cristo, hermano. Y a pesar de que éramos culpables, fuimos hallados inocentes. Aleluya. Nos dijeron, este es inocente, este se escapó por la sangre de Cristo. Pero ya pasamos por ese tribunal de condenación, hermano. Ahora viene el tribunal de galardonamiento. Ya cuando lleguemos a ese tribunal de galardón, ahí lo voy a ver yo, hermano, con tremendos regalos, puro Santa Claus. Aleluya, eso es broma, hermano, eso es broma. Muy bien, entonces mire, le voy a enseñar este diagrama así rápidamente en los pocos minutos que nos van quedando, porque lo tiene usted a la mano ahí, ya lo hemos platicado, pero la Babilonia que va a caer es todo ese conglomerado. Es enorme, no solamente es grande, hermano, sino que fue esplendorosa. Fue lo más bello que había en el universo, lo más grande. Todos querían estar ahí, todos querían llegar ahí, todos querían reunirse en ese lugar que se convirtió en Babilonia. Aleluya. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Entonces son prácticamente siete Babilonias. Y estas son las que gobiernan todo el ámbito en el cual nosotros nos movilizamos. Por eso es que los reyes que Babilonia pone son 10 reyes, pero en siete estados o estadios diferentes. Que uno va hacia lo que es lo religioso. Y hay una Babilonia religiosa precisamente que está ahora, en este tiempo, está propendiendo hacia la unidad religiosa, el ecumenismo. El ecumenismo. A nosotros nos han advertido del ecumenismo desde hace, hermano, ¿cuántos años? Nos han dicho, van a venir los ecuménicos, nos dijeron, ¿verdad? Van a venir los ecuménicos a decir que todos somos lo mismo y muchos están cayendo en la trampa. Muchos están yendo y lo que no saben es que detrás de eso el titiritero se llama Babilonia y que está moviendo los hilos para que todos aquellos sean atraídos hacia lo novedoso, hacia lo moderno, hacia lo sublime, si se podría decir, ¿verdad? Hasta lo más extravagante, que es una unión religiosa. Entonces se va a dar una unión religiosa a nivel mundial. Eso es innegable, hermano. Eso es innegable. La unión religiosa, no cree usted que va a demorarse mucho en eso. Desde mucho tiempo se viene anunciando, pero esto, hermano, no se va a demorar mucho. Va a haber una unión religiosa muy, muy rápido. Lo único que se necesita es que haya un cisma, que haya un caos, y entonces todos se van a unir. De esto de los 7 montes ya platicamos nosotros bastante, por eso no quiero abundar en esto, porque quiero que analicemos todas las Babilonias. La política es una Babilonia a la cual se ha querido empujar a la gente también, especialmente a la iglesia de Cristo, que participe en política, que metas en política, porque es importante. Daniel hizo política, dicen algunos ignorantes, ¿verdad? Daniel hizo política, José hizo política. No, ellos no hicieron política, Dios los puso ahí. Dios los puso, se postularon, hermano, para ser segundo de Faraón. Ellos no se postularon para eso. Para ser consejeros de Nabucodonosor, ellos no se postularon, no hicieron campaña. Dios los puso, los jaló y los metió ahí, hermano. O sea que la política es algo diferente, es del mundo. Es del mundo. Es como, mire pues, y no que hacer política sea malo, no, para la iglesia es malo.
Pero si alguien tiene una carrera política, pues que lo haga y que vaya y que haga cosas buenas. Pero ya meter eso dentro de la iglesia, eso ya es traer a Babilonia. Traer a Babilonia aquí. Es como el comercio. El comercio no es malo, ¿verdad? Usted vende cualquier cosa. Usted dice, yo vendo gorras. Vendo tamales. ¿Verdad? Y eso no está malo. Eso no está malo, hermano. O sea, estaría mal. Está mal. Está mal si lo hace aquí en el púlpito, ¿verdad? Pero está bien si usted lo hace como negocio. Entonces, a eso se refiere Babilonia. Digamos, la influencia que tiene Babilonia. Entonces, Babilonia va a tener influencia en la política, va a tener influencia en la religión y va a tener influencia en la economía. En la economía. ¿Por qué? Porque este falso profeta, este es un economista impresionante, hermano. Este es el que va a hacer que todos aquellos que no tengan la marca en la mano derecha o en la frente no puedan comprar ni vender. La marca de la bestia. Entonces va a tener que haber un conglomerado unificado económico. Por eso es que usted ve que en Wall Street, que es la bolsa de valores más grande del mundo en Nueva York, hay un símbolo que es un toro. Ese es el toro que representa a Zeus. Es el toro que representa a Zeus, que está representando a Babilonia. Es decir, Babilonia va a controlar la economía. ¿Por qué representa a Babilonia? Porque, hermano, ¿qué le podría decir yo? Tendríamos que repasar algunos temas, ¿verdad? Entonces, miren pues, Babilonia es la mujer que cabalga sobre la bestia. Y la Babilonia económica, la economía viene, los teoremas, la teoría económica y todas las teorías, digamos, filosóficas y todo eso, provienen de un lugar que se llama Europa. Y Europa era una potestad que se montaba sobre Zeus. Y Zeus representa el toro que está ahí en Wall Street. Bueno. Me quedan 3 minutitos, pero vamos bien. Vamos bien. Tiene nombres simbólicos como el caso de Babel. Esa es la Babilonia histórica. Génesis 11:1, en donde Nimrod intentó construir una torre. Entonces, sí se establece una relación histórica de Babilonia. Desde que vino Nimrod, trató de poner una cabeza llamada Babilonia, Babel. La trató de instalar. ¿Por qué? Porque eso iba a marcar un territorio. Y por eso es que también hay una Babilonia geográfica, creo que es la que viene a continuación, en donde ya marcan un territorio. Aquí el lugar terrenal en donde fue fundado dicho reino es el valle de Sinar. Sinar quiere decir entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y entonces hay una Babilonia geográfica también. Hay un lugar, así como hay una Jerusalén celestial, hay una Jerusalén espiritual y hay una Jerusalén terrenal. También hay una Babilonia espiritual, hay una Babilonia celestial y hay una Babilonia terrenal o geográfica. Entonces se establece en un lugar, porque son puntos de contacto con lo terrenal, Ay, qué cosa más tremenda. Muy bien, y por eso usted lee después Zacarías 5:10, en donde se establecen las mujeres, aquellas que son llamadas la maldad, que están en una efa, las llevan hacia
Irak, las llevan hacia tierra de Sinar para edificarle un templo. Entonces ahí va a haber y de hecho ya hay puertas dimensionales en esos lugares de comunicación con la Babilonia cósmica. Ok, mire pues, la Babilonia bélica, ese es el poder bélico de Babilonia que ha estado presente en todas las épocas de la historia. En el tiempo final será la clave para el establecimiento del nuevo orden mundial y el inicio de las guerras que conduzcan al final del siglo. Entonces, hay una Babilonia bélica. ¿Por qué? Porque aquí se ve, hermano, miren, el valle de Megiddo, aquí se juntan. La Babilonia es comandada por estos tres que mandan espíritus en forma de rana para congregar a los reyes, y entonces los reyes vienen, se juntan y son destruidos, y entonces al salir huyendo en batalla van y se pelean en contra de la madre Babilonia, se rebelan en contra de ella, y entonces lo que hacen es que empiezan a formar otro ejército, pero ya no es un ejército terrenal, sino que es un ejército celestial. Por eso es que el diablo tiene que salir al final, hermano, para morir con todo ese ejército. Y por último, la Babilonia ancestral, que es la Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Entonces, esa es una potestad que tiene un poder impresionante. Y ahí yo le puse una cita, Ezequiel 28:15, que fue la potestad que llenó de iniquidad el corazón de Luzbel. Que aquí nos metemos a cosas tremendas, hombre, ya se me terminó el tiempo, gloria a Dios por eso. Sí, porque está cardíaco, hermano, eso está cardíaco. Solo le voy a dar las características de Babilonia y luego le voy a dar las derivaciones, lo que se derivó de esta Babilonia en el establecimiento del orden mundial a nivel religioso, que es lo comandado por el falso profeta. Esto es lo religioso, está a cargo del falso profeta. Algunas características de Babilonia, ahí le puse yo pocas características. Usted va a encontrar muchas más en su estudio de devocional diario. Usted va a encontrar muchas más que estas, porque está la suntuosidad, es decir, el lujo, ¿verdad? La hechicería, la traición. Esas son características babilonias, y por eso es que nosotros, el Señor nos dice: salid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, porque si no vamos a perecer, hermano, junto con ella. No queremos eso. Entonces, todo lo que es hechicería, todo lo que es traición, todo lo que es mentira, esas son cosas con las que nosotros decimos: ay, qué cosa más tremenda Babilonia, ¿verdad? Es así que de una vez, dice uno. Pero ¿por qué no vemos nosotros, hermanos, si hay alguna de las cosas que tenemos que romper en nuestra vida? Ahí ya se pone cardíaca la cosa. La traición, la mentira, la maldad, la hipocresía, la ambición, la avaricia, la apostasía. Una de las épocas más apóstatas del pueblo de Israel fue cuando gobernaba Acab. Bueno, ni gobernaba ese hombre, ni gobernaba, hermano. La que lo mangoneaba era Jezabel. Eso lo hacía a un lado a la Acab, hermano. Es que ¿quién le iba a aguantar a Jezabel, verdad? ¿Qué se podía hacer, hermano? ¿Qué podía hacer el pobre Acab? Era imposible, era imposible. No hubiera podido contenerla, hermano. Si Elías le temblaba a esa mujer. Así me hagan los dioses y aún me añadan, dijo Jezabel. Si mañana a esta hora no he puesto tu cabeza como la de uno de ellos, de los que le había cortado la cabeza Elías, hermano.
Elías salió corriendo. Dijo, no, yo me voy de aquí, que esa mujer es cosa seria. Hermano, qué cosa más tremenda, hombre. Qué cosa más terrible. Entonces, mire, pues la avaricia, la apostasía, el ocultismo. El ocultismo no solo habla, hermano, de una bola de cristal y candelas y todo eso. No, el ocultismo habla de hacer las cosas a las espaldas de alguien o en la oscuridad. Eso habla de pecados en la oscuridad. Habla de pecado, iniquidad, comercio, el comercio. Pero no el comercio normal, sino que comerciar con cosas santas. Por eso es que una de las cosas que vende Jezabel y Babilonia, una de las cosas que vende es almas humanas. Las vende y las compra. Y hace trades, hace negocios con las almas. ¿Cuántas almas me das por esta? ¿Cuántas personas me das por esta persona? Esta vale más porque es más alta. Te doy 2 de estas. Confusión, idolatría, lujuria, soberbia, las mezclas y la rebeldía. La rebelión, la incita Babilonia. Estas cosas provienen de ahí, hermano. Esto no proviene del corazón de Dios. De ninguna manera. De algún lugar tienen que provenir. De algún lugar tuvo que tomar Luzbel, hermano, esa avaricia, esa iniquidad en su corazón. De algún lugar tuvo que haber aprendido él a comerciar y a contratar. A causa de la multitud de tus contrataciones, le dice el Señor en Ezequiel 28, ¿verdad? Entonces, él tuvo que aprender en algún lado. Ya para irnos, solo le quiero dejar este diagrama acá, porque el misterio religioso de Babilonia es a nivel mundial y es extenso y abarca como último punto a la misma iglesia cristiana, hermano. Ahí está, mire, abajo, la iglesia cristiana está aquí. Pero esto es a través de los infiltrados en la iglesia cristiana. Entonces, lo que hace acá es que Babilonia va construyendo su reino religioso. Y entonces empieza construyéndolo a través de las religiones antiguas. Por eso es que cuando Israel llegaba a un territorio, el Señor les amonestaba y les decía: no te contaminarás con sus ídolos. No vas a ir detrás de los arbolitos o de los árboles. No vas a ir detrás de esas cosas. No vas a ir detrás de esas cosas. No vas a contaminarte con ellas. Tú a tu Dios adorarás y solo a Él servirás, solo a Él te rendirás, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que le decía. ¿Por qué? Porque ya habían religiones constituidas. Ya estaban los Baales, ya estaban las Asheras, ya estaban los demonios, hermano, campeando por esos lugares. Eran religiones muy antiquísimas. Entonces de ahí viene el paganismo. Si usted lo ve, el lado derecho, ahí está Egipto, Grecia. Vamos a señalarlo aquí así rápidamente. Ahorita nos vamos, hermano. Aquí está, mire. El paganismo se deriva de las religiones antiguas. Ahí está el paganismo. Y bueno, aquí viene una especie de religión también, ¿verdad? Que no sé si es religión, pero el panteísmo, en donde ellos decían todo es Dios. Aquí están abajo las religiones que se desprenden de esto, que son los cabalistas, basados en la cábala, ¿verdad? Los gnósticos. Aquí empieza, hermano, el conocimiento. Aquí empieza el gnosticismo, el conocimiento, el ir a Dios a través del conocimiento, no a través de la fe. Y aquí ya entonces se constituyen en órdenes de caballeros templarios. Esto ya estamos hablando de la Edad Media.
y en donde surge los Rosacruces, que son religiones místicas, ¿verdad? Y de donde se deriva la masonería. Mire de dónde viene, de Babilonia. La masonería, y entonces esta masonería ya toma, ya empieza a acercarse a lo que es la Babilonia política, y entonces empiezan a tomar gobiernos. Y entonces empiezan a crear concilios mundiales de iglesias masónicas, por supuesto, y entonces las grandes líneas políticas, económicas y sociales, que son el marxismo, el nazismo y el que vivimos nosotros, ¿verdad? Que es una élite bancaria que se llamaría, bueno, la cultura occidental, ¿verdad? Luego, entonces ya vienen otras sociedades, sociedad teosófica. Qué cosa más tremenda, hermano, porque aparentemente van hacia el mismo Dios, pero meten mucho lo que son filosofías y el ocultismo. Entonces aquí ya se desprenden las religiones orientales. Mire, de las religiones antiguas viene aquí directamente a las religiones orientales. Por eso es que pareciera ser que son cosas separadas, pero tienen una misma raíz, que son estas. Entonces estas ya en el ocultismo, pues bueno, ya tienden también hacia religiones orientales, y en donde se reúne todo el movimiento de la nueva era, que es Islam, hinduismo, budismo, judaísmo, el catolicismo y los que son derivados para la iglesia cristiana. Por eso es que en la iglesia cristiana debe haber un filtro, para todas aquellas doctrinas. Deben de ser cotejadas conforme a lo que dice la palabra, las enseñanzas también. Y hoy, en este tiempo, una de las cosas que ha surgido mucho es los gnósticos cristianos, porque se incrementa tanto el conocimiento que dejan de ver dejan de ver la Biblia como algo de fe, sino que como algo de conocimiento. Alcanzar a Dios a través del conocimiento. Entonces eso es peligroso para nosotros, hermano. Eso es peligroso. Por eso es que es importante que nosotros tengamos estudios de la palabra. Estudios de la palabra, pero no quedarnos solo con esto. No quedarnos solo con esto. Y a veces hasta uno tiene encontronazos ahí con hermanos que creen saber mucho. O que sí saben mucho, no que creen, que sí saben mucho. Que sí saben mucho, pero se están convirtiendo en estos, en gnósticos o en teosóficos. Eso es peligroso, eso es bien peligroso. Entonces tenemos que tener un equilibrio y aprender a ser guiados por el Espíritu. Qué lindo, porque aún hasta el Señor dejó un equilibrio, ¿verdad? El apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Qué cosa más linda. Bueno, póngase de pie, hermano, ya nos vamos a orar. Y nos vamos con